Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos Obedientes a las palabras del Mesías. Hola de nuevo, gracias por continuar con esta serie Regresando a nuestro Creador. Vamos a completar un poquito el mensaje de nuestra clase anterior. Vamos a terminar con el capítulo número 7, que el Mesías refleja como finalmente el producto de poder haber escuchado y obedecido lo que ya dijo antes. Ahora, como hemos dicho antes, Él dice muchas cosas. Realmente esta es la parte en la que Él comienza a hablar. En clases anteriores vimos que Él es manifestado, es decir, Él aparece con el anuncio de Juan el Bautista, ¿verdad? Que empieza a decir, vuélvanse, purifíquense en el agua, cambien sus formas de vivir, y de pronto Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero del Todopoderoso, el Cordero de Dios, dice las versiones, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo está quitando? ¿Cómo lo va a quitar? Justamente está enseñando a preparar nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestra forma de vivir, para que por medio, como ya sabemos, de su muerte, ¿verdad?, de su ofrecimiento, seamos totalmente lavados, quitados de toda esa maldad, todas esas transgresiones, esa forma, esos caminos incorrectos que teníamos en la antigüedad, anteriormente. No solamente en los de aquella generación, también nosotros. Y dijimos entonces que una vez que es mostrado Él, el Mesías empieza a hablar, va al norte y se sube a una pequeña montaña y empieza a hablar las bienaventuranzas y empieza a hablar todas esas instrucciones que hemos estado hablando, básicamente las últimas 2-3 clases. Y hoy vamos a cerrar esta primer parte de su enseñanza, que tiene que ver, aparte de las bienaventuranzas, con esas instrucciones de vida, instrucciones del reino. Las clases pasadas hemos hablado de esas instrucciones que son vida, que es lo que el Creador quiere. Y continuamos en el capítulo 7 porque el Mesías nos va a comparar, y va a comparar a la humanidad, va a comparar a cada creyente con una figura, con una parábola de en dónde finalmente estaríamos parados, en dónde estaríamos confiados. Todos los seres humanos. Todo aquel, incluso aquellos que pertenecen a religiones, a denominaciones, a grupos, a filosofías, a algo, que dicen que tienen la verdad o que dicen que les enseñan al Cristo o al Dios o algo, o a la Biblia, pero vamos a ver si realmente estamos firmes en el Mesías o simplemente se está firme o fincado en lo que el Mesías habla hoy día como algo débil, algo que no soporta. Vamos al capítulo 7, vean, vamos a leer esta última parte, del verso 24 al verso 29 de Mateo, capítulo 7, y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, todo lo que ya hemos estado leyendo desde Mateo 5, y las hace, vean, escucha y las hace. Le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó el Salvador de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribanos. Miren lo que termina diciendo el Mesías. Cualquiera que me oyere esas palabras y las hace. Estamos muy acostumbrados a solamente oír. Ya dijimos al principio, cuando empezamos a hablar de esas características del ser humano, como cuando somos niños,
¿Qué pasa con los niños, los hijos, nuestros hijos? ¿O cómo fuimos incluso nosotros? Nos muestra la condición del ser humano, ¿verdad? Cuando dice, fulano, ven, haz esto, y está el papá y la mamá mandando, ¿verdad? A los hijos. Sí, ahí voy, sí, ya lo hago. No pasa nada. No lo hace. Es la condición del ser humano. Imagínense nada más. Cualquiera puede oír esas palabras, cualquiera puede escucharlas, leerlas, tú puedes estar leyendo, pero aquí el punto es, ¿las vamos a hacer? ¿Las pondremos en práctica? Las palabras que hemos hablado del Mesías, hemos tomado algunos extractos. Yo les sigo invitando para que ustedes tomen los evangelios y los lean detenidamente, empiecen a descubrir por ustedes aquí, porque no se trata de religión, no se trata también de que yo les enseñe absolutamente todo. Como ustedes saben, nosotros tenemos nuestra página, va a aparecer en la pantalla, cielosnuevos y tierranueva.org. Si alguien está muy interesado no solamente en ampliar, sino estudiar toda la Biblia, tenemos un comentario de toda la Biblia, viendo a detalle, entendiendo las palabras claves. Pueden visitarla ahí, pueden descargar, todo es gratuito, absolutamente todo es gratuito, en audio, en video, pueden descargar todo lo que necesiten y seguir aprendiendo ampliamente, porque como ya dijimos en la clase pasada, si somos alumnos del Mesías, discípulos, tenemos que aprender toda esta verdad. Pero bueno, por ahora hemos repasado algunas palabras del Mesías, algunas expresiones, algunas enseñanzas. Y aquí el punto de él es, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con, y nos pone un ejemplo suficiente, ¿verdad? Tan entendible para todos. Que pasa, y esto pensando, ¿verdad? En la playa, en las costas, en los lugares, ¿verdad? En donde tenemos agua, tenemos vientos, tenemos tsunamis, ¿verdad? Tenemos incluso huracanes, todos estos asuntos climatológicos, incluso un terremoto. Si está una casa cimentada sobre la roca, ¿verdad? Que está puesta sobre la roca, esta no se va a caer, está sostenida, ¿verdad? Está bien firme. Pero ¿qué pasa si alguien construye en la arena? Es obvio. Ni siquiera tiene que pasar algo tan catastrófico. La pura agua que se acerca la va a estar aflojando, se va a hundir, se va a caer. Gran pérdida. Ahora imagínense si una casa sobre la roca, vienen tempestades, vienen ríos, vienen huracanes, vienen tsunamis, todo eso. Gran pérdida. Se va a destruir, va a desaparecer. Lo que dice el Mesías es el reino del Padre enseñado por el Mesías, todos estos principios que son mandamientos, que los encontramos en realidad en lo que se conoce como la ley del Señor, que ya dijimos que ley no es asunto jurídico, sino la traducción correcta es instrucción, instrucciones de vida, instrucciones para poder vivir, para poder caminar de forma correcta, para tener luz en medio de las tinieblas. Dice el Mesías, cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice, va a estar firme siempre. ¿Por qué? Porque son verdad, porque son seguridad, porque es un camino recto, porque no hay tinieblas, porque no hay oscuridad, siempre hay luz. Este es el ejemplo que nos pone el Mesías. No va a haber confusión, no va a haber tristeza, no va a haber mentira, no va a haber algo que nos tenga en duda, en temores, en preocupaciones. No va a haber gente, hombres, personas, ¿verdad? Que tengamos que darle cuentas, que tengamos que ser supervisados o tengamos que recibir de ellos el sí o el no, porque se trata de uno con el Creador. Entonces, elemental es esto. Vean otra vez Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La buena nueva, el evangelio, lo que se conoce como el evangelio del Mesías. Por eso les dije al principio, esto del evangelio, el evangelio de Cristo, la iglesia, ¿verdad? Todo esto es muy común entre los habitantes, sobre todo de América, en las religiones, en las denominaciones, en esos sistemas de religiones. Es muy común. Iglesias, templos y servicios y van y vienen, entran, salen, se hacen
todo lo que el ser humano pudiera creer que está haciendo para el Creador. Pero eso jamás lo pide el Creador. Eso jamás lo enseñó el Mesías. Eso es producto del hombre. Lo importante es lo que sí dice el Mesías que hay que hacer. Ya lo estuvimos leyendo. De esta manera vamos a ir y vamos a recordar ahorita, porque tengo aquí algunos textos que quiero que usemos, porque la escritura es vasta. La Biblia es muchísima. Y bueno fuera que cada uno de veras tuviera en su corazón el deseo de leerla, de ir y leerla, porque hay gran cantidad de sabiduría, gran cantidad de instrucción, gran cantidad de consejo, gran proverbios, sabiduría, conocimiento, ciencia. Es algo que no se puede completar ni siquiera en una vida entera, y siempre uno está aprendiendo. Pero hay puntos muy importantes que hay que recordar, y sobre todo basados en el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es una referencia, ¿se acuerdan? Dijimos, es una señal, ¿verdad? En este camino de regreso, como un pueblo entero. Y ellos vivieron esto antes de que nosotros llegáramos a vivirlo, ¿verdad? Y en realidad lo que viene a ser el Mesías también hace 2000 años con el pueblo de Israel es hacerlos que regresen al camino de la obediencia. Y de entrada, y eso hay que recordarlo, a los primeros que el Mesías se dirige son a los israelitas, al pueblo de Israel que quedaba de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de los que salieron de Egipto, de los profetas. Hace 2000 años había un resto de ellos, un remanente de ellos. Y en realidad cuando él toma a sus discípulos, lo que se conoce como discípulos, sus alumnos, y él comienza a enseñar primeramente, en realidad lo que lo hace es a los israelitas. A ellos son los primeros que les empieza a decir todo esto. Y obviamente después de que pasa un tiempo, dice también a las naciones, como ya hemos estudiado antes, ¿verdad? Que a Abraham se le dijo, por medio de ese descendiente serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Por eso también después nosotros somos incluidos en este mensaje. De esta manera, desde el principio, en realidad se dio este camino de verdad. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 5:29, dice el Creador por medio de Moisés, dice, ¿quién diera que este pueblo tuviese tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Eso es algo que en su contexto ustedes lo pueden leer, lo pueden estudiar. Y el Creador estaba viendo siempre a Israel, estaba viendo su comportamiento, estaba viendo cómo respondía, igual como todos nosotros. Y Él dice hasta el día de hoy, ¿quién diera que cada uno de nosotros fuéramos obedientes, pusiéramos atención a sus palabras y andáramos en sus mandamientos? A veces escuchamos esa expresión en nuestros mismos hogares, con los padres que dicen, ¿quién diera que mi hijo fuera así? ¿Les ha pasado a ustedes que de pronto no razonamos? A veces pensamos, ¿verdad?, que somos perfectos. El Creador sí es perfecto. Pero cuando nosotros decimos, ¿cómo me gustaría que, por ejemplo, mi hijo fuera así o fuera así? A veces nuestros hijos no necesariamente son lo que somos nosotros en nuestras, ¿verdad?, características, habilidades, o lo que a veces siempre los padres están tratando de querer hacer a sus hijos algo. Yo quiero que mi hijo sea doctor, ¿verdad? Pero los hijos a veces tienen otras preferencias en cuanto a trabajo, a labor. Pero el punto es, y lo que está diciendo el Creador es, que Él quiere que todos nosotros seamos obedientes, que hagamos caso de sus instrucciones y vivamos como Él quiere. Eso fue desde el principio, eso fue desde Adán y Eva. Pasó en la época de Noé, pasó en la época de Abraham, pasó en la época del pueblo de Israel, pasó en todas las naciones. No es necesariamente parte de una persona o de un pueblo o de una familia, no, es parte de toda la humanidad. Entonces, cuando leemos esta parte, el Creador desde el principio dijo, yo quisiera que todos escucharan mi voz y obedecieran. Cuando viene el Mesías y empieza entonces a retomar la enseñanza del Creador, a dar la instrucción, lo que está diciendo en Mateo 7, que leímos 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, entonces le voy a comparar
como alguien que es prudente y levanta su casa sobre una roca. Entendemos en la misma Biblia que la roca es el Mesías. La roca preciosa, dice él mismo, basado en el profeta, porque el profeta así dice. Una roca preciosa, una piedra angular, dice, una roca base en donde va construido un edificio. Dice, cualquiera entonces que oye y hace, le voy a comparar a una casa, y nosotros somos como una casa. Nosotros, este cuerpo es como una casa, es como una habitación, ¿verdad? Y cualquiera que oye esas palabras y las hace, entonces esta vida, este cuerpo, este ser, este pensamiento va a estar sostenido en la roca, en el Mesías. Y por más que venga de afuera o en toda nuestra existencia, lo que nos rodea, circunstancias difíciles o lo que sea, no se va a caer. Va a estar siempre sostenida. No se va a caer. Pero la persona que tome su casa, este hogar, ¿verdad? Y se ponga en algo que es la arena, y llámese hoy día filosofías, pensamientos humanos, cosas humanas, estructuras humanas, religiones, denominaciones, cultura, todas esas cosas son vanas. Esas cosas son creadas por el hombre y no tienen firmeza. Se caen. Entonces, lo que está diciendo el Mesías es: cualquiera que me oye y que hace, entonces permanecerá firme en la verdad. La verdad es el Mesías. Camino, verdad y vida. Vean lo que dice este profeta. De hecho, es el creador, por supuesto, por medio de el profeta Isaías. En Isaías 48:17, vean lo que dice. Así ha dicho el Eterno, el Creador. Dice, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dice, yo soy el Eterno poderoso tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Aquí el Creador le dice al pueblo de Israel, después de que pecó, después de que se desentendió del Creador, que dejó sus mandamientos. Le llama por medio del profeta, ¿verdad? Y le dice, si hubieras atendido mis mandamientos, si hubieras permanecido en mí. Y bueno, hemos hablado un poquito antes de la historia de Israel, vamos a recordarla rápidamente. El pueblo de Israel es el producto de Abraham, Isaac y Jacob, ¿se acuerdan? Ya los estudiamos al principio. Y este pueblo es el producto de una promesa que le hace el Creador a Abraham, o Abraham, y después el Creador espera correspondencia de este pueblo y pacta con él, pero le da libertad, libre albedrío, le da la decisión de elegir o no elegir. Y por eso dice, oh, si este pueblo, al principio de Deuteronomio cuando leímos, ¿verdad?, me escuchara, estuviera atento a mis mandamientos. Con el paso del tiempo vimos que el pueblo de Israel se desentendió y no quiso. Y no solamente es un pueblo, veamos a toda la humanidad cómo está. Es lo mismo. Si ya el Creador ya envió al Mesías, si ya dio la instrucción y la buena nueva, el Evangelio, el mensaje es retomen los mandamientos del Creador, vivir como Él quiere, ¿qué hace el mundo? No lo hace. Viven religiones, en mentiras, viven filosofías, viven esperanzas que son terrenales, que ya lo vimos las clases pasadas también. Amontonando cosas que no se va a llevar, que no las va a disfrutar, que además se causa muchos daños y muchos males. Pero la palabra sabia del Creador es esta, es no olvidarse de Él. Como lo dice otra vez, dice que te enseña, Isaías 48:17, vean esta parte final, yo soy el Eterno tu poderoso que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Capítulo 48, verso 18, otra vez dice, oh, si hubieras atendido
a mis mandamientos. Entonces, dice, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Se dan cuenta? Esto no solamente para un pueblo, esto se lo dijo antes del diluvio a toda la gente por medio de Noé, se lo dijo después de Noé, lo dijo a todas las naciones en diferentes épocas. Eso lo vuelve a decir a esta generación por medio del Mesías a todos nosotros. Él es el que nos muestra el camino. Ahí lo que está diciendo es el que nos muestra el camino. Es el que nos da sus mandamientos. ¿Por qué insisto en todo esto? ¿Verdad? Porque tenemos un enemigo allá afuera que quiere controlar a la humanidad con sistemas ajenos, religiones y todas estas cosas. Y la verdad es de que nos está llevando por el camino del error. Esto yo lo viví. Hace muchos años estuve en sistemas religiosos. Y yo creía que estaba bien. Pero lo que yo estaba pasando más bien es estar atado, es estar convicto a un sistema y a personas. Y cuando realmente conozco la escritura, toda la escritura y todo el mensaje, soy libre. Me libero y entonces ahora estoy delante del Creador. Ya no es popularidad, ya no es cosas sociables, ya no es fama, ya no es religión, no, es una relación personal con el Creador. Ya no ocupamos templos, ya no ocupamos ministros o gente, no, porque todo viene del Creador por medio del Mesías. Estamos entrando en una parte en donde se hace más manifiesta la espiritualidad. Y es que la espiritualidad y la santidad no crean que son cosas como ser ángeles o como ser seres de luz o cosas etéreas o cosas, ¿verdad? Fantasmagóricas. No, la espiritualidad del ser humano simplemente es una sinceridad con el Creador, un entendimiento del Creador y andar en sus mandamientos que son espirituales. No crean que se trata de cosas extrañas o cosas que solamente algunos pueden alcanzar. La religión ha enseñado, ¿verdad?, que solamente pueden subir a los cánones a personas especiales y ser santos. Eso te dice la religión. Pero ser santo, en realidad, en el contexto hebreo, es ser apartado de toda esa maldad, de todos esos caminos torcidos. Ser santo simplemente apartado. La palabra kadosh en hebreo, que traducen como santo, es apartado, consagrado para el Creador. De esta manera no tiene nada que ver tampoco con cánones, con una religión o con un título o con algo que uno como ser humano se tenga que ganar. Así que lo que está diciendo aquí el Creador es algo que tiene que ver con Él y su instrucción, la forma de vivir. Miren más adelante. Oseas 4:6, vean lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Creador, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6 es un reclamo que el Creador le hace al pueblo de Israel. Estoy tomando textos de los profetas para poder entender que el mensaje que da el Mesías es el mismo mensaje que dio el Creador antes, es la misma instrucción y al final van a ser los mismos reclamos. Fíjense lo que dice Oseas 4:6. Dice, por cuanto te olvidaste de mi ley, de mi instrucción, de mi forma que yo te di para que vivas, y si yo me voy a olvidar de ti y de tus descendientes. ¿Qué es lo que dice el Mesías? Lo acabamos de ver. Cualquiera que no oye las palabras y no las hace, ¿qué dice? Lo voy a comparar con una casa que es construida en la arena. ¿Qué va a pasar? Pérdida, gran pérdida, dice. Se va a caer, se va a destruir. Es lo mismo. Lo que estamos viendo es entonces que el Mesías, cuando viene y nos enseña el Evangelio, la buena nueva, el mensaje del Creador, es simplemente volverlo a escuchar ahora en palabras del Mesías y empezar a actuar. ¿Cómo? Ya estuvimos hablando en la clase pasada de cosas elementales. La justicia, la oración, el ayuno, la misericordia, la forma de tratar al prójimo, ¿verdad? La forma de contrarrestar la enemistad,
¿verdad? Todas estas cosas son principios que el Creador quiere. Yo les invito de veras que vayan y lean sus Biblias. Cualquiera Biblia que tengan, tómenla, empiecen a leer los Evangelios, empiecen a ver cómo el Mesías da esas instrucciones, cómo Él empieza a mostrarnos la forma que le agrada al Creador de cómo tenemos que vivir. De esta manera vamos a ir aprendiendo y van a ir conociendo ustedes mismos por su propia cuenta, ¿verdad? Que eso no tiene nada que ver con religión. En la medida de lo posible y más adelante vamos a ir viendo también cosas más profundas, porque no solamente tenemos la instrucción y la forma de vivir, tenemos también aspectos que tienen que ver con el regreso del Mesías, ¿verdad? Con ese día que se le conoce y que mucho se ha hablado, y sobre todo en los últimos años, sobre algo que tiene que ocurrir en la humanidad, algo que va a estremecer a toda la humanidad. Y es que Él dijo, cuando vino, no solamente cómo vivir, sino que Él iba a regresar en algún momento. Y eso es muy importante porque la gran mayoría de las personas vive como si nada ocurriera. Vive pensando que tiene que vivir su vida y como si después ya no hubiera absolutamente nada. Pero la verdad de las cosas es de que el Mesías va a regresar. Y ya lo estudiamos la clase pasada también, donde dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Cuál día? El Mesías está diciendo el día que Él aparezca de regreso y entonces nos llame a toda la humanidad. Esta es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de la tierra. Somos producto pues de gente, de familias, de personas y de aquellos primeros que estuvieron por primera vez en esta tierra. Y nos hemos multiplicado. Pero no somos independientes. Es decir, no somos personas que simplemente vivimos por vivir y ya después morimos y ya, no. Sino que somos producto finalmente del Creador que nos ha mandado para acá y que un día nos va a llamar a cuentas. Esa es la realidad. Y hay una realidad también aquí grande que hemos hablado, que hay una vida eterna. Que no solamente es esta vida, que no solamente es esta vida pasajera y lo que podamos hacer y lo que podamos vivir, sino una vida que nos espera en la eternidad. Más adelante aprenderemos de profecía, de cosas que el Mesías dijo, de su venida, de cómo será, de las cosas que pasan actualmente en la tierra. Ya hemos visto en pasados meses, pasados años, catástrofes que se van multiplicando, terremotos, ¿verdad? Huracanes que están azotando las ciudades. Todos estos hablan de juicios. Entonces también tenemos que saber que vivir una vida como al Creador le agrada no es solamente por querer hacer un bien o por querer solamente posicionarnos como buenas personas, sino también porque un día seremos llamados a cuentas y recibiremos dos cosas. Una, un galardón para vida eterna, o la otra, que es perdición y muerte eterna. Pero para eso, más adelante llegaremos a ese tiempo. Por ahora, muchas gracias y nos vemos para la próxima.